Unidad 3. Estrategias de diseño bioclimático. Parte 6. Para finalizar esta unidad vamos a ver las estrategias bioclimáticas que sirven para la refrigeración. Además de las que estaban en la lista, hay unos bonus track de otras estrategias activas que habían faltado. La primera estrategia es la ventilación selectiva. Ventilar es remover y renovar el aire de un recinto, reemplazándolo por aire nuevo del exterior para evitar su enrarecimiento, el vapor y la carga térmica que el aire reemplazado pueda llevarse. El flujo de aire puede darse naturalmente por dos fenómenos, uno eólico y otro por diferencia de temperatura. Pero en ambos casos se verifica el principio de que el aire se desplaza de una zona de mayor presión hacia una zona de menor presión. Cuando una corriente de aire impacta contra la cara de un edificio, esta cara va a tener presión positiva de aire, mientras que la cara opuesta tendrá presión negativa o depresión o succión. Entonces, en el interior del edificio, el aire tenderá a salir por las aberturas en las caras que haya presión negativa, mientras que va a tender a entrar por las aberturas donde haya presión positiva. El segundo motivo que puede generar corrientes de aire es el diferencial de temperatura. Como ya vimos, el aire va a fluir por efectos térmicos, que son los movimientos de los fluidos por diferencia de densidades. Entonces, la rejilla inferior de este esquema existe una diferencia de presión negativa que permite la succión del aire desde el exterior. Y en la rejilla superior existe una sobrepresión que permite la salida de aire hacia el exterior. El gradiente térmico o estratificación del aire va a generar esta corriente cíclica que colocando las aberturas va a permitir que se renueve mejor el aire del local. La segunda estrategia se llama ventilación cruzada. Como ya sabemos, las corrientes de aire generan confort y refrescamiento fisiológico. Si la ubicación de las ventanas corresponde con caras opuestas, el barrido de aire que produce la apertura de las ventanas será más eficiente, ya que tendrá más velocidad que cuando las ventanas se ubican en la misma cara del edificio, y de esta manera no van a quedar zonas de vórtices ni rincones estancos. Si bien no siempre se puede optar por la cantidad de caras que yo voy a poder ventilar, es un potencial favorable para los climas con veranos muy calurosos. Siguiendo con la ventilación cruzada, mostramos este proyecto que está diseñado para una vivienda ubicada en Maracaibo, Venezuela, donde el clima es cálido y húmedo. Está inspirada en los ranchos autóctonos que registran bajas temperaturas nocturnas y tienen cubiertas sin aislamiento térmico. Por otra parte, también se inspira en un tipo de viviendas que se construyeron en los años 20 a 40, que tenían techos de chapa reflectiva con áticos muy ventilados. Entonces replica esta estrategia y hace unos techos con aleros muy amplios, de manera de sombrear bien los muros, coloca chapas con muy alta reflexión y entre el cielo raso y la cubierta hay un gran ático que está muy ventilado y tiene un cielo raso móvil que la superficie que da al ático es reflectiva, es metalizada para evitar para reflejar el calor que se concentra en el ático, que no ingrese al interior de la vivienda. La propuesta también incluye un extractor eólico que va a generar una presión negativa en el ático para succionar el aire caliente. La estrategia nocturna de este prototipo es que cuando cae el sol se abren a 90 grados unos paneles del cielo raso para extraer el calor acumulado en el interior de la vivienda y que se extraiga por el extractor eólico. Tenemos un espacio muy ventilado, muy iluminado naturalmente, en una zona muy cálida, que no les puse de qué edificio se trata para sorprenderlos. Bueno, vemos mucha ventilación con mucha vegetación del otro lado del vidrio, unas cubiertas curvas que tamizan y distribuyen la luz con aberturas cenitales que son móviles, que están abiertas, y vemos solamente ventiladores de techo como estrategia activa. Tenemos otra circulación
que para un lado tenemos la ventilación hacia un jardín con vegetación, el techo curvo que va a reflejar la luz natural que entra por las ventanas cenitales junto con ventilación cruzada entre el patio con ventilación y las ventanas cenitales, y se va ingresando a los diferentes espacios que tienen postigos. Bueno, se trata de un hospital, el hospital Sara Kubitschek, que está en Brasilia, que es una localidad muy caliente de Brasil. El arquitecto es Lelé, que si no lo conocen, se los recomiendo que entren a mirar un poco. Bueno, todo el proyecto es con ventilación natural e iluminación natural. La siguiente estrategia es la inercia térmica, y en este proyecto, que es de Wright, la casa Jacobs, lo que va a hacer es abrigar todos los espacios que dan a la cara sur, que es a la cara norte, que es la cara fría, con tierra, y aprovechando la inercia térmica que provee el suelo, que es una temperatura constante de 18 grados durante todo el año. La cara sur, que es la que da al sol en el hemisferio norte, tiene una doble altura, totalmente vidriado, y tiene poca profundidad, es decir, que la luz del sol llega hasta la pared, hasta el talud de tierra, que la cara interior es de piedra, de manera tal de cargarse, ¿no?, en invierno y aumentar su inercia térmica. Los dormitorios que darían hacia el norte, que sería nuestro sur, tienen aberturas hacia el pasillo para obtener ese calor de la doble altura, que sí está bien orientado. Enfriamiento evaporativo. Comentábamos en las clases anteriores que para cambiar de fase líquida a gaseosa, los materiales tienen que gastar calor latente, que es el proceso que hace que el calor se gaste en otra cosa que no sea en molestar a nuestro confort. Este mecanismo puede usarse estratégicamente para refrescarnos en verano de esta manera. Tengo agua en estado líquido, sabemos que si pongo agua a calentar comienza a evaporarse, es decir, que cambia de fase líquida a fase gaseosa. Si en vez de agregarle calor la dejo en el ambiente, a temperatura ambiente, para que comience a evaporarse, va a estar gastando esa energía que me molesta en evaporar el agua. Es por este principio que siento la mano fría cuando me pongo alcohol, porque se está robando el calor de mi mano para cambiar de fase líquida a gaseosa. También por esto tiene sentido baldear un patio al que le ha dado el sol en la tarde todo el verano, porque el suelo acumuló mucho el calor y se siente caliente aún después de que deja de darle el sol. Entonces, al tirarle un balde de agua, ese calor es el que va a usar el agua para evaporarse, y por lo tanto cede el calor del piso bajando su temperatura. Para que esta estrategia funcione es necesario que haya humedad ambiente baja, porque si el aire está saturado de vapor, es decir, que la humedad relativa está cercana al 100%, el aire no va a tener capacidad de contener ese vapor de agua que sube del piso. La vegetación proporciona sombreado y refrescamiento por evapotranspiración. La colocación de enredaderas en pérgolas y medianeras y el uso de árboles y plantas de hoja caduca dan sombra en verano gracias a su follaje, pero en otoño pierden las hojas y permiten que el sol impacte de lleno en el edificio. Las exposiciones universales son un hito mundial, pero sobre todo para el país anfitrión, que es el que hace gala de sus mayores logros y exponentes. Y muchas de estas instalaciones aún persisten. Ya recordarán la Torre Eiffel, el Pabellón de Barcelona y otras que solo conocemos en fotos, como el Palacio de Cristal. Durante el verano europeo, en 1992, la Exposición Universal tuvo lugar en Sevilla, España, que es una ciudad con veranos muy calurosos y una humedad relativa muy baja. El predio de la feria contenía los pabellones de cada país, junto con muchísimas hectáreas de espacios abiertos. Los andaluces anfitriones desarrollaron un sistema de refrescamiento de los espacios exteriores mediante micropulverización de agua y conductos subterráneos que impulsaban corrientes de aire a la temperatura de la tierra. La combinación de estos métodos hizo posible la afluencia del público de todo el mundo en condiciones climáticas que se hubieran alejado mucho de las condiciones ideales de confort.
Ahí mencioné 2 estrategias, pero bueno, fueron varias, es muy completo el trabajo. Otro ejemplo de enfriamiento evaporativo lo tenemos en el Palacio de la Asamblea de Chandigarh del maestro suizo Le Corbusier, que también pone un gran espejo de agua en la entrada. Torres de viento. Las torres de viento también se llaman Badgir y son típicos de la región de Irán. Tienen la misión de captar el aire en altura, que va a estar más limpio y va a ser más veloz y más fresco, y conducirlo al interior de la vivienda, refrescarlo y extraerlo. Se imaginan que no es un dispositivo tan simple. El refrescamiento ocurre al entrar en contacto con la fuente donde se extrae agua. El aire exterior, más caliente, se humidifica y en tanto se refresca. Como viene impulsado con la fuerza del viento, hace que otra masa de volumen similar se desplace por el otro conducto de la torre, que es el conducto de extracción. El aire que sale extraído es el menos denso, es el más caliente. Su eficacia depende de la velocidad del viento, de que la dirección del viento coincida con el orificio de apertura del ingreso de la torre captora y que el intercambio que ocurra al entrar en contacto del aire con el depósito de agua. Estas imágenes tienen un poco de mala calidad, pero lo que pretenden es mostrar, por un lado, la escala de la torre, que es de gran altura para poder funcionar, y por otro lado el canal de extracción de agua o canat, que es el que alimenta el depósito de agua, que es donde se produce el intercambio de calor. Bueno, la siguiente estrategia es la chimenea solar, que pareciera que tiene un planteo similar a la torre de viento, pero en realidad es el proceso inverso y es también más sencillo. Su principio físico es el de facilitar la eyección del aire más caliente, que como es menos denso se ubicará encima, que el aire más frío, que es más denso. Cuando esta diferencia de temperatura no sea la suficiente como para impulsar esta sedimentación del aire, la chimenea lo que hace es incrementarla, y esto lo podemos hacer construyéndola, esta chimenea, con un material que sea muy absorbente a la radiación, como un negro mate, para forzar este mecanismo. Al facilitar la salida del aire caliente, una masa de aire de volumen similar al extraído ingresará, y por eso es importante ubicar las rejillas de ingreso del aire nuevo en las caras más frescas del edificio. Sin embargo, cuando el aire exterior es muy caliente, su ingreso no va a proveer confort térmico. Por eso, una opción es la de aprovechar la temperatura constante de aproximadamente 18 grados que tiene la superficie de la Tierra para acondicionar ese aire. Acá en la figura dice 20 grados, pero la bibliografía coincide mayormente en 18 grados como la temperatura de la Tierra pasando los 2 metros de profundidad. 18 grados es cálido, es cálido en invierno y muy fresco en verano, así que es una estrategia que es conveniente durante todo el año. Lo que hay que hacer es acordarse a tiempo y preparar todos los tubos y conductos antes de construir el edificio. Bueno, pero este tema probablemente lo veamos en la siguiente unidad, así que no vamos a profundizar mucho. Las protecciones solares. Las protecciones solares sirven para impedir el paso de la radiación del sol. Además de sombrear el edificio, pueden reflejar la radiación y en tanto impedir el sobrecalentamiento. Además son útiles para mejorar el confort visual. Los parasoles pueden ser interiores o exteriores y pueden ser fijos o móviles. Para obtener un beneficio térmico es conveniente que el parasol esté en el exterior del edificio para que no se caliente ni su estructura ni los vidrios y así conduzcan el calor al interior. Los parasoles fijos deberán estar precisamente calculados de manera tal de permitir el máximo asoleamiento en invierno y el máximo sombreado en verano. Maximizar el asoleamiento en invierno reduce la efectividad en verano, por lo que muchas veces va a ser conveniente colocar parasoles móviles. También el inconveniente de los parasoles móviles es su mantenimiento, porque está constituido de piezas mecánicas articuladas que se deterioran a la intemperie si no se les da un adecuado mantenimiento.
Acá tenemos un ejemplo de parasoles móviles que van a permitir el máximo ingreso de sol en invierno, cuando el sol está más bajo, y al girarlos proveen una buena sombra en verano, cuando el sol está más alto. Ese ejemplo de los parasoles es de este edificio de Ruiz Larrea y Asociados en Madrid. El Ministerio de Salud y Educación de Brasil, que el proyecto es de Lucio Costa, contempla la protección solar en ventanas, además de incorporar la vegetación y el sombreado. Acá les quería mostrar esta herramienta de Climate Consultant que sirve para evaluar una ventana y sus parasoles y cómo es la radiación que va a recibir. Es gratuito y les dejo el enlace por si alguien está interesado y quiere curiosear. Con respecto a la orientación de los parasoles, vale la pena destacar que no deberían tener el mismo diseño en todas las caras. La cara sur solo va a recibir radiación en verano, muy temprano a la mañana y al caer el sol. Los ángulos de incidencia van a ser casi perpendiculares al cristal, por lo que son muy difíciles de sombrear. Colocar un parasol sería útil, pero nos quedaría muy poca luz que entre en invierno. Vamos a reducir mucho la luz. Así que es mejor que sea móvil o proteger el sol con una cortina de enrollar que también nos sirve para proteger del frío y del viento durante todo el año. Las caras este y oeste también reciben el sol por la mañana y por la tarde. Y también con un ángulo bajo. Eso hace que el parasol horizontal no le proyecte sombra, mientras que los parasoles verticales serán mucho más útiles. La cara norte es la más fácil de proteger con parasoles, ya que cuando el sol está en el norte es al mediodía solar, o sea que el sol está bien alto y con un simple alero se sombrea toda la ventana. En invierno, como el sol está más bajo, va a penetrar más allá del alero y la porción sombreada va a ser mínima. En la imagen vemos cómo esa ventana es protegida por un alero horizontal que protege las horas del mediodía, pero que además tiene dos laterales que van a extender su utilidad ampliando las horas de sombra. Este parasol, en la ciudad donde se encuentre, va a proteger entre septiembre y marzo, es decir, durante todo el verano, entre las 9 y las 15 horas. Bueno, acá les quería mostrar este proyecto de viviendas en Inglaterra que utiliza muchas estrategias bioclimáticas y energías renovables y bueno, es muy lindo para analizar. Organiza los espacios de acuerdo con la iluminación necesaria, coloca terraza jardín, chimenea solar, recoge el agua de lluvia. Y en este corte se observa cómo las chimeneas extraen el calor generando una corriente fresca conectada con el conducto subterráneo, haciendo una mezcla de torre de viento, chimenea solar y pozo canadiense. Este es otro edificio en la ciudad de Buenos Aires. Utiliza algunas estrategias de sombreado y de aislamiento térmico. Bueno, un poco también para reivindicarme con la arquitectura, que no es necesario dejar de lado siempre el diseño y la estética. Y este es el edificio del Centro de Energías Renovables de España, que siendo los más expertos en el tema, no podían tener un edificio así nomás. Entonces, bueno, hicieron uno nuevo, el encargado del diseño es Ruiz Larrea, que tiene también otros edificios muy interesantes para ver. Además del diseño bioclimático, tienen todo un catálogo de energías renovables aplicadas y funcionando. Este edificio es como un peine, se analiza la proyección de las sombras entre un bloque y el otro para garantizar o maximizar el aislamiento de todas las partes. Bueno, terminamos con estrategias bioclimáticas, damos fin, quizás haya muchas más, es cuestión de ir encontrándolas, pero los conceptos básicos y de cómo utilizarlos ya los tienen.